que lo está haciendo bien. Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos una vez más a la tarde con Ana Garzón. El día de hoy les tengo un gran invitado. Hoy vamos a hablar acerca de comida, que yo sé que a ustedes les encanta, y qué mejor que sea él el que nos cuente, nos recomiende y nos diga, mejor dicho, cómo fueron esos inicios, porque ustedes saben que cada persona tiene una historia muy linda por contar. Quiero darle la bienvenida. Él es Hugo Jiménez, fundador de Tacos Número 1. Hugo, bienvenido. Hola Ana, muchas gracias por la invitación. Muy agradecido y estoy muy contento de estar acá, de estar compartiendo en este set tan bonito. Y pues aquí dispuesto a compartir un poco de todo lo que yo he vivido y la experiencia que tengo en este camino que ya son casi 7 años emprendiendo. Me encanta eso. Bueno, yo muy feliz de tenerte el día de hoy acá acompañándonos, no solamente a mí, sino a todas las personas que te están viendo en este momento, no solo aquí en la ciudad de Neiva, sino en Iquira, Aipe, Garzón y a través de nuestras redes sociales que abarcan, mejor dicho, todo lado. Ese saludito es muy especial para mi mamá. Mami, estoy triunfando, estoy llegando a Iquira, estoy llegando a todos estos municipios y todos estos departamentos. Estoy muy contento, mami, te amo mucho. Me encanta, me encanta esa actitud. Bueno, yo quiero que empecemos, antes de que hablemos de Tacos Número 1, yo quiero que empecemos a hablar cómo fue la historia de Hugo, cómo fue tu niñez. Cuéntanos un poquito acerca de ti. Bueno, mira, yo nací en la ciudad de Cúcuta, en norte de Santander, ya hace bastante tiempecito. No me gusta normalmente confesar cuántos años tengo porque la gente siempre dice, uy, no pienso que usted tuviera esa cantidad de años. Tampoco. Pero sí nací en el municipio de Cúcuta, soy santanderiano, toda mi familia es santanderiana y pues allá viví la mayor parte de mi infancia. Tengo unos recuerdos muy lindos de Cúcuta, de la ciudad, de lo caluroso que es, de lo linda que son las personas, así que pues son recuerdos que llenan mucho mi vida. Ya pasé mis primeros años de colegio, mis primeras izadas de bandera. Allá compartí con mi abuela materna, con mi abuelo paterno, todas las tradiciones, todas las costumbres que con el tiempo pues me han ido formando. Bueno, tengo entendido que tú siempre has venido como una familia como luchadora, o sea, como que tú siempre los has visto trabajar, lucharse, como dicen por ahí, como ganarse la plata y el día a día, y desde muy pequeño tú empezaste a trabajar junto con tu familia. De muy pequeño no fue que empezara a trabajar con mi familia, pero al ellos ser tan emprendedores también y siempre querer ellos salir adelante y ese esfuerzo, pues veía que ellos mismos subsistían en base a lo que ellos hacían. Aprendieron a confeccionar ropa porque Cúcuta está con los límites de Venezuela y hace muchos años era muy productivo ese sector, entonces pues crecí viendo todo eso, crecí viendo a mi familia echar para adelante, crecí viendo a mi familia ser pujante. Como dicen, los santanderianos son bravos, pero realmente somos bravos para echar para adelante, ¿no? En ese sentido sí estoy muy de acuerdo. Bueno, entonces tú empiezas también como a ver esa necesidad también en tu casa, en el hogar, y sientes que también tienes que de pronto aportar de pronto una parte. Digamos que ya ahorita, cuando ya pues en estos últimos 5, 6 años, 8 años atrás, me he dedicado un poco como a descubrir por qué uno va creciendo y va cometiendo muchas veces los mismos errores y yo decía, hombre, pero esto no es una situación exógena, sino que es endógena. Quizás si me examino un poco hacia adentro podré darme cuenta y me di cuenta que eso que te enseñan en la infancia es el software para cuando creces, y si ese software estuvo lleno de miedo, de angustias, de tristezas, de necesidades, vas creciendo y te vas dando cuenta que quizás también estás lleno de miedo, cosas, de esas tristezas, de esa inseguridad. Y en mi infancia sí, pues viví la separación de mis padres, que fue un poco pues dura, difícil. Con el tiempo pues lo asimilé ya mucho más grande, pero sí fue una etapa bastante compleja. Entonces sí crecí viendo no un buen ejemplo. Okay. Y no un buen ejemplo, pero
a raíz de la separación de mis padres, pues también entendí la otra cara, lo que se vive, entendí lo fuerte que era mi madre para sacarme a mí y a mi hermana adelante. Y eso también es lindo contarlo, no solamente pensar en que todo es malo, sino que todo tiene un propósito en la vida y forma a la gente. ¿Cómo es la relación con tu mamá? La relación con mi madre, pues no somos muy cercanos, pero es muy buena. Yo amo mucho a mi madre y ella también, y los dos lo sabemos. Hemos sanado muchas cosas a raíz de mi adolescencia, que fue un poco Una etapa muy difícil para muchos jóvenes. Sí, fue una etapa bastante difícil para mí porque era muy cabeciduro, a pesar de que mi mamá nos sacó adelante y mi mamá es muy agradecida con esta ciudad. Ella ama esta ciudad a pesar de que ella no nació acá, pero es muy agradecida porque siente que esta ciudad fue la que le permitió a ella volver a sonreírle a la vida, a ser feliz. ¿Por qué llegan aquí a Neiva? Llegamos aquí a Neiva porque mis papás de Cúcuta, mi abuela fallece, mi abuela materna fallece y deciden vender la casa materna. Entonces llegamos primero a Ibagué por un tío que él decidió mucho antes de que mi abuela falleciera y venirse a Ibagué. Entonces tenía esa conexión mi madre y llegamos a la ciudad de Ibagué con mi papá, aún estaban casados y duramos como 1 año y medio en Ibagué y se separaron y terminamos acá en Neiva porque otro tío también había venido a dar por acá. ¿Y tú tomas la decisión de irte con tu mamá cuando ellos se separan? No tenía otra opción realmente, porque yo sí quería irme con mi papá, pero no tenía otra opción y en ese momento sí era muy apegado a mi padre. Ok. Tengo entendido que tú en esa época, no actualmente, sino en esa época, de pronto creciste como teniéndole de pronto un poco como de rabia, como de resentimiento a tu mamá, a pesar de que tú veas que ella, digamos, como que lo sacó adelante, siempre estuvo ahí. ¿Por qué? ¿Por qué sentías ese sentimiento de pronto hacia ella en ese entonces? Es un poco irónico, ¿no? Como tú como padre observar que le brindas todo a tu hijo, que estás al tanto de él, pendiente, lo bueno, lo malo que tú más puedes hacer. Siempre, ahora que estoy grande, entiendo y digo, wow, si yo no tengo hijos, pero digo, si yo trato de brindarle lo mejor a mis colaboradores, a las personas que están conmigo, ahora cuánto más si fuera mi sangre. Y entonces yo decía, qué irónico que mi madre, que siempre ha dado todo por mí, se ha esforzado y ha hecho tantas cosas positivas por mí, yo no le dé ese valor que tiene. Y con el tiempo pues la vida me enseñó que hay que darle valor a los padres y sobre todo a las personas que dan todo por uno cuando uno no es nadie, ¿no? Cuando uno no tiene nada, cuando uno realmente pues está pequeño, se esfuerzan por uno y realmente la que estuvo ahí siempre en ese tiempo difícil como fue mi adolescencia fue mi madre, que me apoyó siempre hasta el final y en algún momento me supo dar las mejores lecciones que he tenido en la vida. Así es, los papás dan las mejores lecciones y hacen lo mejor que pueden con lo que tienen y con lo que saben, digamos que en su momento, ¿no? Pero bueno, lo importante es que ya hoy en día lo reconoces y ya le puedes dar ese valor que de pronto cuando eras adolescente, por ser adolescente uno hay veces anda como en guerra con todo el mundo, porque uno no se entiende ni uno, entonces como que todo el mundo es como a la defensiva. Pero qué bien que hoy actualmente ya tengas como ese valor y ese amor tan lindo hacia tu madre. Digamos que no fue algo que superé muy rápido o muy fácil, eso me costó un tiempo. Y me costó bastantes lágrimas, muchas tristezas, mucha soledad, porque me fui de mi casa un día muy joven y quizás por cabezadura, no por esa necesidad implícitamente, sino porque yo lo decía así y no fue fácil. Hoy en día lo hablo y lo comunico porque sé que esto le puede servir a otras personas, así es, a otros jóvenes que también a veces se sienten como un poco desubicados. Es normal que uno se sienta así, pero lo que no es normal es uno no valorar a esas personas que realmente han dado la vida por uno. ¿A qué edad te vas de tu casa? Iba a cumplir 17 años, no estaba tan pollo. ¿Y para dónde te vas? Me voy a buscar a mi papá, con el que no había compartido pues mi vida, ¿no? Yo crecí, fue con mi mamá, solo estuve con él hasta los 6, 7 años. ¿Y cómo te va viviendo con tu papá cuando te vas a buscarlo a Medellín? Regálame un momento, voy a tomar agua.
Tranquilo. ¿Cómo te sientes cuando te vas en busca ya de un nuevo futuro, una nueva oportunidad ya y llegas a Medellín y te encuentras con tu papá? Bueno, yo termino el bachillerato y decido como empezar a buscar a mi papá, lo busco por las redes sociales. Mi mamá siempre me decía la verdad, me decía: su papá pues ni siquiera lo llaman, usted no cuenta con su papá, dése cuenta que usted cuenta conmigo, porque tanto como ese odio, ese rencor hacia mí. Y digamos, pues luego ya viviendo con mi papá y llevando esa situación adelante, pues entendí que realmente toda la vida había sido mi mamá la persona que me había aguantado, que me había sostenido. Porque cuando llegué a vivir con mi papá, pues fue muy completamente diferente a lo que yo pensé en algún momento, ¿no? También tenía 17 años, ya me estaba volviendo un hombre, me faltaba un año para sacar la cédula y simplemente fue un choque de realidades porque empecé a ganarme lo mío, empecé a trabajar por lo mío. Ya no tenía mi desodorante, ni mi crema dental, ni mi cepillo de dientes, ni mi camita tendida como pasaba en mi casa, sino que me tocaba a mí mismo levantarme, buscar mi desayuno, ir a ganarme lo de mis útiles, ir a comprarme mi ropa. Si quería algo ya tenía que trabajar para ganármelo. Y fue un choque difícil, por eso te digo que todas esas experiencias me hicieron aterrizar un poco de por qué yo realmente sentía eso hacia mi madre. Claro, pero eso también te forma y empiezas a ver cómo ganarte el dinero, cómo trabajar, cómo decir, bueno, tengo que hacer esto, si no, pues no subsisto, o qué voy a hacer. En medio de ya, digamos, coger mi maleta, mis 2 bolsas negras, porque no lo olvido, eran 2 bolsas negras lo que yo tenía en ese momento, y cuando viajo a Medellín, pues realmente me puse muy contento, porque decía: wow, eso era lo que yo quería, llegar a esta ciudad. Me sentía más libre, pero todavía no me confrontaba con la realidad, simplemente estaba llegando y cuando ya me empiezo a confrontar con la realidad, no había empleo para mí, yo estaba muy cerrado porque realmente pues no me conocía completamente a mí, me daba hasta pena cómo hablaba, porque la gente de allá hablaba diferente y yo sentía que yo era un dormido, que no podía con las cosas, que me iba a quedar difícil la vida. Era bastante complicado para mí en ese momento y yo no tenía pues a quién decirle eso, cómo me sentía y esa cuestión, porque mi padre simplemente me educaba a su manera, a la fuerza, como quizás muchos fuimos educados. ¿Y tú seguías en comunicación con tu mamá? En ese tiempo no, duré como 2 años que no me comunicaba con mi mamá. Okay. Eso fue bastante fuerte en medio de todo eso, porque no tenía dónde llamar cuando estaba triste, ni que me diera una palmadita en la espalda, que me dijera vamos para adelante. Te escuchara. Y eso fue una buena enseñanza. Sentí que me hacía falta algo en la vida y era mi mamá realmente, no mi papá. Eso está bien, a pesar de que a veces los tropiezos son los que uno dice lo necesitaba para entender y para crecer y para ser la persona que soy hoy en día. ¿Cuánto tiempo duras en Medellín y decides regresar acá a Neiva? En Medellín duró casi 3 años, pero no solamente fue en Medellín. En ese tiempo aprendí mucho de las ventas, aprendí incluso a vender en la calle o también a vender en almacenes, a comprar mercancía. Aprendí un poco ese arte del comercio que quizás no necesita un cartón, pero que es bien importante saber desenvolverse en la calle, aprender a hablar, aprender a entrarle a una persona, aprender a vender. Y lo estaba haciendo con gente que llevaba muchos años haciéndolo empíricamente, como eran paisas, como era mi papá o amigos de mi papá que también en ese momento me dieron trabajo. Y eso fue llenando mi alma de chispa, ¿no? Como un poco de fuego y de amor por las ventas, por el dinero, por querer tener algo, ¿sí? Sí. Ya lo había visto con mi madre, que ella también tiene una empresa de pijamas, de ropa, de confecciones. Y en ese momento, pues, ya digamos, estaba más independiente, entonces ya lo veía más por el lado de yo puedo, yo quiero, yo puedo también hacerlo, yo puedo tenerlo.
Entonces aprendí mucho, fue muy enriquecedor estar en Medellín. Claro, y que pudiste crecer y madurar en muchísimos aspectos. Y regresas entonces a Neiva, ¿y qué haces? Bueno, yo viajé a muchos lugares de Colombia, que fue lo que me quedó también de todo eso, conocí muchos lugares. Por el tema de las ventas y todo, tú empezaste Sí, a viajar. a raíz de las ventas, viajaba con mi papá, conocí muchos lugares muy lindos, conocí muchas personas, conocí muchas partes de Colombia que en algún momento no había pensado quizás en llegar hasta por allá, y en ese momento sentía que estaba como en mis años sabáticos, quizás había salido ya del colegio, fue como en esa etapa digamos de los 17 a los 21 años que estuve así, como digamos dije, bueno, voy a dejar que pase el tiempo y digamos que me lleve a lo que quiera, no voy a ponerle peros a nada. Ni a esforzar nada, ni a perseguir nada, sino como que se vaya dando. Porque lo decidí porque era muy bueno para todo. Yo incluso vendía en la casa de mi madre la mercancía. Okay. Y era muy bueno para todo, pero nada como que me llenaba en ese momento, decía nada, no sé, no me siento seguro solamente vender, no quiero ser solo un vendedor. ¿En algún momento pensaste en esa época en hacer lo que ibas o lo que eres actualmente? ¿Se te pasaba de pronto por la mente o ni idea? Sí, siempre se me pasó por la mente ser ¿Sí? dueño de mi propio negocio. Pero todavía no sabes de qué, pero sí tu propio negocio. Yo quería vender, siempre me ha gustado vender, y digamos que la comida fue un punto de lo cual me pude pegar, ¿sí? Pero yo siempre quería vender y he vendido muchas cosas. Yo he vendido bolsos, jugos, maletas, chicles. He vendido muchas cosas, unas por necesidad, otras porque he querido, otras porque... Por emprender, Otras por porque también he visto la oportunidad. Pero siempre me ha gustado vender, siempre me ha gustado vender. Bueno, Hugo, me encanta. Vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos para que nos cuentes ahora sí cómo es que empieza ese sueño que actualmente es realidad, que es Tacos número 1. Vamos a un corte comercial y ya volvemos. Bueno, Hugo, y continuamos. Tengo entendido que tú regresas a Neiva y empiezas a estudiar gastronomía. ¿Por qué gastronomía? Interesante pregunta. Mira que después de conocer tantos lugares de Colombia con mi papá, andábamos demasiado, conocí muchos carnavales, muchas fiestas de Colombia, y todo eso me apasionó un poco por decir, bueno, quiero seguir viajando. Era lo primero que pensaba cuando llegué acá a Neiva. Sí. Quiero seguir viajando, voy a estarme unos 6 mesecitos acá en Neiva de nuevo para coger un poquito de aire y de nuevo pues cojo vuelo, sí. Yo dije, pero entonces en estos 6 meses pues voy a aprender como otro arte que también me pueda ayudar, perdón, que me pueda ayudar cuando pues quiera viajar. Y es cuando decido estudiar gastronomía. Tenía un amigo cercano que estaba estudiando gastronomía, le pregunté. ¿Y te gustó? O sea, siempre te había llamado la atención como el tema de la comida. La verdad no era que me había llamado la atención el tema de la comida, pero sí veía que por medio de la comida yo podía vender. Porque siempre pensaba que me gustaba era la venta. Quiero crear algo y venderlo, hacer algo y venderlo, comprar algo y venderlo. Ok. Y es cuando decido inscribirme. Encuentro un empleo en una pizzería también por medio de un amigo y él me dice, mira, acá hay un empleo, yo no sabía qué ponerme a hacer. Digamos, regresé, pero no podía vivir en mi casa porque ya me había ido y tenía... ¿Tú no regresas donde tu mamá? No, yo no regreso donde mi mamá. Yo no podía hacerlo tampoco y además que, bueno, ya era un hombre, ya era mayor de edad, ya tenía que buscar mi camino, más que querer volver otra vez a mi casa. ¿Nunca te dijo vuelve? No, mi mamá tampoco nunca me dijo vuelve, y creo que eso fue una enseñanza también para mí, de decir como que tienes que hacerle porque tú también decidiste eso para tu vida, y eso me enseñó a ser responsable, a tener autonomía también y a bregar conmigo mismo, ¿sí? Entonces empiezas en una pizzería. Empiezo en una pizzería, recuerdo que le dije a mi mamá que iba a estudiar gastronomía, ella se puso muy feliz porque mi mamá pensaba que yo estaba haciendo quién sabe qué, que yo me la pasaba de ciudad en ciudad extorsionando, haciendo cosas malas, y en algún momento lo pensó. ¿Verdad? Entonces
decía, ¿de dónde saca plata usted? ¿Y usted por qué se va para allá y luego para allá y para otros lugares? ¿Cómo está haciendo? ¿De dónde se sacan el dinero? Entonces yo le dije, bueno mami, ya me vine para acá, para Neiva, me gustaría que me colaborara simplemente de pronto con los uniformes para entrar a estudiar. En ese momento yo me ganaba simplemente un turno en una pizzería, camellando de 4 de la tarde a 12 de la noche. Y mi mamá me regala una cicla, me regala los uniformes para que estudie en el SENA. Ella siempre igual ahí, pendiente de ti, todo el tiempo. Sí, por más que sea así, yo me enteré con el tiempo que mi mamá llamaba a las amigas o a mis tías y les preguntaba que si me habían visto, que yo dónde estaba, que yo cómo estaba. Y entonces mira que decido estudiar gastronomía y como veo el apoyo, lo hago. Y sigo estudiando gastronomía en las mañanas y trabajaba en las noches. ¿Y dónde nace entonces la idea de crear tacos? Después de que salgo de estudiar gastronomía, uno tiene que hacer su parte de práctica. Sí. Entonces duré muchos años en los restaurantes de acá de Neiva y la gente pues que me ve hoy en día sabe que yo estuve cocinando con ellos, que estaba en medio de ese rubro y duré bastante tiempo, como unos 6, 7 años cocinando y ganándome lo que se puede uno ganar en un restaurante, aprendiendo, tuve muy buenos maestros, aprendí de gente con mucha experiencia. ¿Y por qué tacos y no sé, hamburguesa? Siempre me lo han preguntado, ¿por qué elegí tacos? Antes de elegir los tacos, como te decía, yo duré un tiempo cocinando en varios restaurantes. En mis tiempos libres buscaba la forma de vender algo con la comida o de hacer otra cosa. Sí. Entonces, en algún momento vendí hot dogs, vendí hamburguesas, en algún momento vendí alguna mazorcada y así, como queriendo encontrar el camino. Y incluso es una enseñanza muy bonita, pero en ese momento fue triste para mí. Mi familia me decía como que, ¿qué hace? ¿Usted por qué está vendiendo comida? ¿Por qué se dedica a eso? A veces, y siempre puede pasar que normalmente esa gente no tiene por qué apoyarte y no es necesidad de ellos que te apoyen, pero cuando uno le gusta algo y lo quiere hacer, ahí es que uno demuestra realmente, ¿quieres hacer esto? Ah, bueno, vas a encontrar muchas piedras en el camino. Incluso la misma gente que tú crees que te apoya te va a dar la espalda en algún momento y te va a decir, bueno, pero ¿usted qué hace? Eso no es para usted, dedíquese a otra cosa, busque más bien qué hacer, busque más bien qué hacer porque le van a pasar los años y vea. Y entonces como que yo dije, wow, tengo que demostrarme a mí mismo que sí, realmente esto es lo que yo quiero. Y mira que con el pasar de los meses, de nuevo encontré apoyo en gente que ni conocía. Se fue apareciendo en el camino. Ahí sí con el tiempo volvió el apoyo de mi familia de nuevo y ahí sí me veían como encarrilado. Me decía mi mamá, es que quiero verlo encarrilado en algo. Y tú ya estabas encarrilado, solo que de pronto para ellos no era algo normal. Porque venía de dar muchas vueltas, ¿sí? De viajar, sí. De no estar aquí, de que un día hacía una cosa, otro día otra. Entonces como que ese era el temor. ¿Y cómo te fue en ese proceso ya abriendo como tal la taquería? Bueno, yo duré en mi casa como casi 2 años haciendo tortillas, porque en un restaurante donde iba a comer... ¿Tú preparas las tortillas? Sí, porque en un restaurante famoso que hubo acá, tengo que agradecerle a José Luis. José Luis fue mi maestro, de las personas de las que más aprendí en la gastronomía. Okay. Aquí hay otros chefs con los cuales también he compartido y son conocidos, pero realmente mis bases de cocina son de José Luis, una persona que es muy conocida en Bogotá, que se ganó un premio porque junto a otras personas escribieron un libro de gastronomía colombiana y se ganaron un premio en Portugal hace poco y yo lo sigo a José Luis. José Luis compartió con nosotros casi un año en una cocina. Entonces fue tu inspiración. Fue una persona que le dio mucha chispa a todos los que estábamos ahí en ese lugar y nos decía, mira, te estoy enseñando esto para que vayas y lo hagas y se lo muestres al mundo, que tú también puedes. Y nosotros, José Luis era una persona así chiquitica, un carajito para nosotros decíamos, es un chiquitico y mira todo lo que nos dice y nos motivaba siempre demasiado. Y salí de ese restaurante antes de la pandemia y salí con ese chip de querer hacer un producto. Yo decía, pan, no quiero hacer pan, porque todo el mundo hace pan
quiero hacer algo que sea la base de una comida. Y en el restaurante preparaban tacos, pero eran con esa arepita oreja de perro. Ah, ok, sí. Entonces yo dije, wow, aquí puede estar la oportunidad de que yo haga arepas no tortillas, perdón, tortillas para taco y me dé a conocer. Y nadie los hacía, en ese tiempo nos daba como mucho miedo a todos los cocineros trabajar el maíz, porque es muy laborioso, porque es complejo de trabajar. Y tú te lanzas a hacerlo. Entonces yo tenía el tiempo, la disposición, llega la pandemia, cierran el restaurante, se llama El Cuervo. Ok, sí. Cierran el restaurante y yo me quedo sin hacer nada. Entonces un día le digo a mi esposa, le digo, amor, ¿qué te parece si hacemos tortillas de maíz? Yo creo que nadie vende, podría ser algo bueno, es nuevo. Además no hay ninguna taquería acá en Neiva. Eso fue como en el 2020, después de que pasó la pandemia. Sí, ¿y ella qué te dice? Y ella me dice, pues sí, ella siempre me ha acompañado y me ha apoyado. Entonces le digo a una vecina que me preste un molino, era la vecina de al lado de mi mamá, entonces yo voy, la busco a la señora y le digo, ay, ¿tú me puedes prestar un molino, porfa? Porque yo sabía que a ella le gustaba la mazamorra. Entonces okay. Yo dije, voy a ir ante ella. Que ella ya tenía molino. Como yo no quería comprar el molino porque no estaba seguro si eso era lo que quería, si me iba a salir, si no, entonces yo voy y le pido el molino a ella, cocino un maíz y preparo unas tortillas. Y ese día que preparamos las tortillas nos quedamos asombrados, porque quedaron muy bien, porque se podían volver en forma de taco. Y yo le dije, wow, esto es lo que tenemos que seguir haciendo. Y le seguíamos pidiendo el molino prestado a la señora. Como yo ya había compartido en varios restaurantes y tenía la experiencia de estar ahí en el medio, pues yo las preparaba en mi casa, con 2 sartencitos tenía en ese tiempo. Recién me había ido a vivir con ella, entonces como que mi mamá nos regaló una estufa y yo tenía unos sartencitos también por ahí y los preparamos. Y así, y hacíamos mostrarios de 5 o 6 tortillas y yo me iba a mi moto y las repartía. Qué lindo. Y eso fue muy bonito porque digamos que la gente veía que yo quería superarme. Salir adelante, sí. Que en medio de que estaba la pandemia, era una situación difícil, encontré apoyo en las personas que estaban cerca y de ahí en adelante me pegué esas tortillas, creé una página que inicialmente se llamaba Celio, porque somos de aquí en Neiva y yo decía, bueno, vamos a representar al Huila. Era esa chispa que me había transmitido José Luis, de enamórense del Huila, enamórense de la cholupa, enamórense de la harina chira, hagan algo por esos productos que ustedes pueden salir adelante con eso, no necesitan ir tan lejos. Entonces me pegué ahí, llamé Celio, esa marca, a la gente le empezó a gustar. Y ahí inicié todo ese proceso, ¿no? De aprender. ¿Y cómo le cambias el nombre? Después como de año y medio, ya en el 2021. ¿Por qué decides cambiarle el nombre? Porque yo quería hacer algo más, porque inicialmente era una tortillería, lo que yo vendía por internet, ¿sí? Entonces estaba como tal los tacos. La gente me lo pedía por los perfiles y yo se los enviaba a domicilio. Como tal no vendía tacos. Ya casi al final, antes de montar la taquería, yo empecé a vender porque la gente me decía, ay, güey, no vendes tacos de cochinita, de pastor, güey, que no. Entonces yo les decía, pues sí, si quieres te los preparo. Y empecé a enviarles a algunas personas, me reposteaban y yo dije, esto es lo mío y me va a pegar de esto. Claro, entonces ahí es cuando ya le cambias el nombre. Ahí es cuando, empiezo a ahorrar. Junté creo en ese momento como 7 millones yo tenía de estar vendiendo tortillitas por ahí. Ahorro, me compré un molino eléctrico, ya le entrego el molino a la señora. A la vecina. Y me compro el molino eléctrico y empiezo a hacerle. Y le digo a mi mamá, mami, a mí me gustaría montar una taquería. ¿Y qué dice tu mamá en ese momento? Mi mamá siempre dudaba. Le da miedo, porque ella me decía, pero está muy nuevo, no sé, espere un poco más a ver si realmente eso es lo que le gusta, porque aún pensaba de nuevo que yo iba a desistir, porque eso pasa cuando uno es joven. Si un día uno quiere una cosa, el otro día ya no. Exactamente.
Entonces le dije, bueno, pues si no me quiere apoyar no pasa nada, tranquila. Igual usted es mi mamá y la amo. Igual lo voy a hacer. Y entonces decidí invertir los 7 millones, yo mismo compré las pinturas, fui y busqué un lugar y empezaron a pasar cosas lindas, como que por ejemplo yo decía, ahora necesito un fiador, porque uno siempre se pone peros cuando quiere desarrollar algo, y esto, y luego aquello, y simplemente yo dije, bueno Dios, si eso es para mí en este momento, yo creo que las cosas van a suceder. Y sí, la fuerza aseguró de que la gente ya lo pedía y lo quería, entonces fui, busqué un lugar, la señora me dijo, tranquilo, no necesito que traiga un fiador. Wow, súper bien. Lo que es para uno definitivamente, Dios se lo pone a uno ahí. Entonces como que dije, bueno, esto sí es para mí. Y invertí los 7 millones, fui pintando cosas que no sabía, buscaba a mis amigos que ya pues trabajaban en otras áreas y me ayudaban. Y así armé la primera sede, que fue en el Altico. Eso fue casi como en el 2021 que la armé, y incluso no necesité de un contrato. Y la señora me dijo, no, tranquilo, cuando usted quiera se puede ir, y si no, pues sigue, no pasa nada. Wow. Y eso fue algo que me ayudó demasiado, porque arrancar de esa manera fue un impulso muy grande para mí. Y empecé junto a mi esposa y le hacíamos los dos y contratábamos los fines de semana como a una mesera y así. O sea, con tu esposa ella siempre estuvo acompañándote ahí al lado tuyo. Sí, ella siempre estuvo camellando conmigo, metiendo el lomo, siempre para qué. Qué bien, me encanta eso. Bueno, y actualmente, ¿qué venden? O sea, si yo quiero ir a Tacos número 1, ¿qué puedo encontrar allá que tú digas, este sí o sí tienes que probarlo? Bueno, mira, la especialidad de nosotros es la auténtica taquería mexicana, ¿no? Entonces, en nuestra taquería puedes encontrar los auténticos tacos al pastor. Nosotros armamos un trompo al pastor con 50 kilos y los vamos asando y los bajamos a la tortilla que nosotros preparamos también. Tenemos tortas mexicanas como las del Chavo también. Tenemos roscas de tacos donde puedes disfrutar de todos los sabores de los tacos, granizados, micheladas. Bueno, y ahora sí la pregunta importante, ¿dónde está ubicado? Los tacos están ubicados en la carrera 31A, número 833, del barrio Las Brisas. Ok. Esa es nuestra ubicación, nuestra última ubicación en este momento. También estamos en el Altico, en la calle Séptima en este momento. Sí, hemos tenido hasta 3, pero bueno, eso ha sido parte del aprendizaje, ¿no? De poderlo construir, de también entender que, digamos, este proceso pues a veces es solo. ¿Qué ha sido lo más difícil de emprender? Lo más difícil de emprender es eso que te decía, que este proceso es muy solo, es muy celoso, los negocios son celosos, casi nadie te quiere convidar a hacer un buen negocio, nadie te quiere enseñar algo por lo cual se ha matado tanto tiempo, y quizás de eso se tratan los negocios, ¿no? Entonces es como que experimento, error, que sale bien, aprovecharlo, aprender de esos errores. Pero otra cosa que me ha costado demasiado es cuando inviertes y pierdes. Claro. Es bastante difícil cuando uno realmente viene así de poco y tiene cierta cantidad de dinero y lo invierte y no sale como tú esperas. Entonces levantarse de eso es bastante difícil. Uno necesita ayuda porque a veces se vuelve traumático para uno. ¿Algún momento de pronto has llegado a sentir depresión o llegar a pensar que tengo que cerrar esto porque no puedo más, o desistir? Creo que en el camino varias veces uno piensa en querer tirar la toalla o desistir. No creo que haya una persona que no haya tenido su negocio y en algún momento haya dudado de sí mismo por la situación, por muchas razones. Y sí, obvio, en algún momento he pensado en desistir, pero las oraciones de mi madre y, sí, y el apoyo de las personas, que siempre es más bonito que de pronto uno renunciar. Actualmente, ¿tu mamá qué piensa acerca de ya de ver tacos, o sea, de tener varias sedes? ¿Ella qué te dice y qué piensa? Ella se siente muy orgullosa
ella se siente muy orgullosa porque quizás ni se lo esperaría, es lo que yo pienso a veces. Más sin embargo, siento que aún puedo dar más y trato de no quedarme en eso que ya he vivido, ¿sí? Porque es muy fácil uno quedarse en eso y pensar y vivir un tiempo de eso, pero uno toda la vida no va a poder vivir de una sola cosa. Entonces, ¿Te gustaría de pronto montar otra cosa diferente? quizás más adelante sí me ¿También gustaría. de comida o de otras cosas? De comida, De comida. de comida. Aunque yo hago otras cosas también, o como otros rebusques, por decirlo Ok. así, que ¿Cuáles? me gustan. Me gusta vender mercancía. Yo compro bolsos también y los vendo. Sí, entonces. ¿Tienes de pronto alguna página en Instagram o algo así? No, eso es como más Ya personal. más personal, Sí, ok. bisutería, pero en sí mi negocio principal es la taquería. En este momento somos 8 personas que estamos trabajando y pues de haber arrancado nada más con mi esposa y que ahora seamos más, siento que hemos avanzado bastante. En todo el tema de emprender, contabilidad, aprender tantas cosas que son, de pronto el talento de uno es solo uno, pero a uno le toca aprender todo. De contabilidad, de administración, hasta cosas jurídicas. Sí, sí, así es. Uno se vuelve muy... Yo soy empiriquísimo. Porque todas las cosas quizás las he aprendido por, no sé, una llamada mediante un amigo, hey, colabórame con esto, mira que me pasa esto. Y así, nunca ha sido porque yo las sabía todas o porque estudié administración de empresas o porque mis papás me dieron un colchón para impulsarme a mí o ellos me dicen o ellos lo manejan conmigo, no, siempre lo he manejado yo y mi esposa, lo que sabemos, lo que hemos aprendido y lo que te decía es un camino solo, pero no significa que uno se tenga que quedar bruto, ¿no? Uno tiene derecho a Claro, aprender, a instruirse, a rodearse de otras personas. ¿Cómo ha sido emprender con tu esposa? En pareja como tal. Ha sido una enseñanza también, ha sido una enseñanza, pero es muy lindo. Al final, pues sabemos que estamos trabajando para lo nuestro y es bien gratificante saber que hemos conseguido algo bonito en varios años con el esfuerzo que le hemos metido. ¿Qué le dirías a el Hugo que tiene aproximadamente 16 años si lo tuvieras acá al frente? Que lo logró. Que lo está haciendo bien. Que es bueno. Que siempre confíe en él, en ese talento que tiene internamente. Eso es lo más lindo de todo este tipo de ejercicios, cuando se dan cuenta en realidad de todo ese proceso, porque a veces uno anda en ese corre y no se da cuenta de todas las cosas que ha podido vivir y enfrentar y ver hoy en día esto es un ejercicio que yo les digo, ustedes se sientan aquí y dicen, wow, en verdad la luché, todo lo que hice, todo lo que logré, lo que me tocó vivir, lo que cuentan acá y lo que no cuentan, porque hay muchas cosas que ya son privadas internamente, pero es un ejercicio muy bonito. ¿Qué le preguntarías de pronto al Hugo del futuro? ¿Qué le preguntaría? ¿Qué le preguntarías si lo tuvieras acá al frente al Hugo del futuro? ¿Qué le preguntarías? ¿O qué le dirías de pronto? ¿Qué le diría a Lugo? Que lo siga haciendo así, que va por muy buen camino, que ame con todo su corazón, que no desperdicie el tiempo, que aproveche cada momento para agradecer, ¿no? Y para vivir al máximo. Siempre es necesario, no al comienzo cuando uno emprende, uno quiere hacer todo, quiere estar en todo, no porque quizás quiera, sino porque le toca. Entonces se queda como ese software ahí metido y estás todo el tiempo... ¿Como limitados? No limitado, pero sí te pones la vara muy alta y estás todo el tiempo autoexigiéndote y no disfrutas nada de lo que haces. Sí. Entonces como que me estaba acordando de eso y yo dije, sí, lo decías tú, qué chévere que haya pasado el tiempo y sí lo haya logrado. Tener una taquería que en ese momento yo lo veía muy difícil. Era mi primer negocio, además nunca había tenido negocio pagando un local ni nada.
y que te fue extremadamente bien. Es un producto propio porque en realidad tú haces las tortillas, o sea, es algo netamente de Hugo. Sí, exactamente. Entonces es algo también muy gratificante. Porque en algún momento, importante lo que dices, es un producto netamente mío. A mí nadie, ni yo me lo copié de alguien, ni vine porque alguien ya lo hacía. Fue algo que yo empecé haciendo por prueba y error y lo aprendí, lo tecnifiqué. Y ese es tu sello personal. Porque hay muchas taquerías que venden tacos deliciosos, pero son comprados, o sea, la tortilla. Sí, así Entonces, ese sello personal que te hace ser el taco número 1 aquí en la ciudad de Neiva. Y es muy bonito, sí, eso. Que digan, uy, es tacos 1. Y vean el trompo, y además que sí van varios mexicanos al negocio y me lo dicen, tus tacos son muy parecidos a los de México. Me encanta. Entonces, sí. todo ese amor que la gente le brinda a uno es bien gratificante. Y hace que valga la pena, ¿no? Porque emprender es jodidamente difícil. Sí. Emprender en esta ciudad yo nunca pensaba que lo iba a poder hacer realmente. Pero mira, lo lograste. Cuando me fui a Medellín decía, no, Neiva, no, tenemos que estar acá en Medellín. Neiva no es una ciudad para que a mí me vaya bien y no, está muy equivocado. Neiva fue el que te potencializó. La ciudad para que a uno le vaya bien es quizás a donde te están poniendo. Donde la vida lo lleva a uno. Hugo, regalo las redes sociales de la taquería para que las personas vayan a visitarla, a los que no lo conocen todavía. Bueno, en mis redes sociales son TikTok e Instagram. TikTok es @tacosn01, @tacosn01. Y en TikTok los tacos número 1, @los tacos número 1, así es en TikTok. Listo. Hugo, muchísimas gracias. Ya se nos acabó el tiempo. Acá el tiempo, mejor dicho, pasa volando. Muchísimas gracias. Sí, claro. Quiero hacer una invitación porque este 31 de marzo es el Día Internacional del Taco. Vamos a estar teniendo muchas sorpresas en la taquería. Tenemos servicio desde las 5:30 de la tarde. Entre esas que hay 300 tacos por un precio muy mínimo. Wow. Que es el de 1,900 pesos. ¿Listo? Entonces tenemos 300 tacos a 1,900 pesos. Las primeras 300 personas que lleguen ese día pues van a llevarse ese beneficio. Entonces los quiero invitar. Estoy ubicado en la carrera 31A, número 833 del barrio Las Brisas. No te hagas el de la boca chiquita. Me encanta, la invitación es ir a comer tacos. Bueno, Hugo, ahora sí, ya el tiempo se nos acabó. Muchísimas gracias, para mí fue un placer haberte tenido el día de hoy acá, contándome tu historia, sabiendo un poquito más acerca de ese hombre emprendedor que eres hoy en día. Y de parte de Alpazurné y de parte de La Tarde, te deseo lo mejor, muchísimos éxitos en todo lo que se viene de aquí en adelante en tu vida. Si llegas a abrir otro negocio, bienvenido nuevamente por acá. Muchas gracias, Ana. Estoy contento de haber estado en este espacio, de compartir. Me sacaron las lágrimas. Creo que siempre va a ser bonito compartir de las experiencias, y sea lo bueno, lo malo, porque sé que esto va a enriquecer a muchos jóvenes también que quieren salir adelante. Así es, ese es el mensaje. Y a todos ustedes, no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Instagram, La Tarde _ con Ana Garzón. En YouTube, La Tarde con Ana Garzón. Y recuerden que tenemos una nueva aplicación que es Spotify, para que vayan también y no se pierdan de ninguna entrevista. Estamos como La Tarde con Ana Garzón. Un besito y nos vemos la próxima semana con más episodios. La Tarde con Ana Garzón. Aquí encontrarás historias que te inspiran, te hacen sentir y te dan herramientas reales para tu día a día. Podcasts de entretenimiento, música y espectáculo.